Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bien, profesor, ¿qué tal usted? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, acá un poquito demorado, pero bueno, estaba terminando de afeitarme y no había No, percatado en la hora. Así que, bueno. no se preocupe, está guapo, doctor. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a, ¿cómo se llama? A continuar con la lectura del anterior, ¿no? De nuestro recurso de incendio. En verdad, el seguro de incendio es un seguro bien amplio, ¿no? Así como nos vamos a dar cuenta, esta certificación prácticamente es como un repaso, ¿ya? Un repaso de los puntos principales y básicos de casi todos los seguros, ¿no? Por lo tanto, si es que ustedes requirieran de algún tipo de especialización en algún seguro, lo tienen que consultar con ellos. Me imagino que ellos deben tener, ¿no? Algún curso especializado por ramo o tipo de seguro, ya sea seguros patrimoniales o seguros de personas, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver rápidamente lo que nos queda, un análisis rápido de todo lo que nos queda del recurso del PDF y quizás no me alcance el tiempo ya para la tarificación, pero igual yo les voy a pasar el día de mañana, ¿no? La forma como es que se tienen que hacer los ejercicios, ¿ya? Por favor, nomás les pido que presten atención, ¿no? Y vean las grabaciones que estoy pasando. Eso es lo más importante, ¿no? Y sobre todo lean. En este caso, el seguro de incendio tiene dos tipos de seguros, ¿no? O dos modalidades de seguros. Tenemos a riesgo nombrado, ¿no? Y tenemos lo que es todo riesgo. El riesgo nombrado tiene sus propias cláusulas. El todo riesgo también las tiene. Hay inclusive algunas cláusulas que no tienen ningún costo, ¿no? Eso es importante que ustedes se den cuenta, ¿no? Toda aquella cláusula que indique que se va a hacer se va a hacer el cobro de una extra prima, esa cláusula tiene un costo. Toda aquella cláusula donde no se indique que se está cobrando una extra prima es una cláusula gratuita. Y hay muchas cláusulas que se pueden dar, ¿no? Pero es importante que entiendan, en el seguro de incendio ya hemos visto la forma de incendio, las cosas básicas, hemos visto cuáles son las coberturas, también hemos visto rápidamente las exclusiones, pero lo importante en el seguro de incendio es identificar la materia asegurada, ¿no? Y en eso versa el ejercicio de la asignación. Es importante que ustedes revisen, me parece creo que está en la página treinta y tantos de nuestro recurso de lectura, si es que no me equivoco. A ver, vamos a verlo rápidamente, ¿ya? Vamos a verlo con ustedes. A ver, un ratito. Voy a buscar acá el PDF del seguro de incendio para poderlo abrir y mostrarles lo que yo les estoy diciendo. Un ratito, por favor. En verdad, estas reuniones, ¿no? Antes teníamos una sola reunión semanal, se extendió a dos reuniones, ¿no? Pero a veces hay mucha densidad, este PDF tiene como 123 páginas, ¿no? Entonces es importante que ustedes a veces se hagan el tiempo para poder desarrollar las tareas, poder leer, eso es importante. Por eso es que vienen a veces el tema de los atrasos, porque sé que muchos de ustedes trabajan, ¿no? Vamos a ver. Está. Perdón. Página 23. ¿Ya? Tienen que tomar en cuenta qué cosa es un edificio, ¿ya? Saber discriminar eso, qué cosa no está considerado como edificio. Acá en el primer término están los suelos y terrenos. Un terreno no tiene o no es asegurable. Las obras civiles, o sea, toda construcción que esté en proceso, ¿no? O en proceso de remodelación o reconstrucción, no puede tener cobertura. Tienen que ser obras terminadas. Los frescos, los murales, los cimientos y muros de contención por debajo del nivel del piso más bajo. Eso tienen que tener ustedes presente. En contenido, saber diferenciar, ¿no? Muebles útiles en seres. Aquí están toda la descripción a qué cosa corresponden los muebles útiles en seres. Igual, máquinas, equipos de oficina.
¿no? Que son todas máquinas, equipos tales como, pero no limitados a computadoras, impresoras, fotocopiadoras, todo lo que tiene que ver con la oficina, ¿no? Después la maquinaria, cuya particularidad es que estas maquinarias a veces son grandes, tienen bases, inclusive hasta cimentaciones, pero también pueden ser fijas o movibles, ¿no? Entonces, entre ellas se encuentran subestaciones eléctricas de gas, grupos electrógenos, transformadores, tableros, calderos, ¿no? Y cualquier otra maquinaria. Y por último, las existencias, ¿no? Las existencias se refieren básicamente a lo que son las mercaderías, ¿no? También en ellas están incluidas las materias primas, que es el material que se utiliza para fabricar nuestro producto final, ¿no? También se almacenan los insumos y también tenemos aquellos que están todavía en proceso, ¿no? También el material con el cual se empaca estas mercaderías y todo elemento, siempre dice así, que sea de propiedad del asegurado o por lo que éste sea responsable, o sea, que tengan el tema o estos bienes bajo su responsabilidad. Por lo tanto, tendría la obligación de asegurar. ¿Ok? Entonces, es importante que para el ejercicio, y básicamente es eso, ¿no? Poder identificar que ustedes tengan claro, ¿no? Identifiquen qué cosa corresponde a edificio, qué cosa corresponde a contenido. En contenido tenemos dos capítulos, que muebles, útiles y enseres, y máquinas y equipos de oficina. Y tenemos después lo que es maquinaria y existencia, ¿no? Dentro de lo que es contenido. Entonces, eso quería mencionarles, no sé si es que, a ver, lograron ver lo que les he mostrado, el Excel, perdón, el PDF, o no lo pueden ver. Sí lo han podido ver, creo, ¿no? Ada. ¿El PDF de incendios o Sí, el PDF de la póliza? el PDF de incendios que estoy mostrando ahorita, ¿lo estás viendo? Sí, 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 Ya, sí. perfecto, perfecto, ¿ya? Entonces, cuando tengan duda, ¿no? De qué cosa corresponde a muebles, máquinas, maquinaria y existencias, acá lo pueden revisar. Entonces, en el ejercicio también se indica, y eso también quiero hacer solo saber, voy a dejar de compartir con ustedes esto un ratito, por favor. Esto lo voy a cerrar. A ver, en el ejercicio, Profe, le quería hacer una pregunta. sí, Justo eso estaba en la parte de asignación, que es sí, un Excel que nos pide cotizar. Eso nos va a mandar también, ¿no es cierto? sí, eso justamente lo voy a mandar el día de mañana, ¿ya? Y les voy Ah, a ya, enseñar cómo se tiene que desarrollar cada uno de ellos, ¿ya? ya, está bien. ¿Mm? Entonces, quiero compartir con ustedes una partecita y es importante que ustedes, yo siempre aconsejo a los alumnos que lean y traten de entender lo que se pide para cada tarea. Ya les expliqué lo que es la cafetería virtual, ¿no? Ahí se habla pues de la forma de propagación que ustedes tienen que coger una de las cuatro formas y describirla, ¿no? Y dar un ejemplo, ¿no? Pero en el ejercicio de lo que es el foro de discusión, ustedes tienen que reparar en lo siguiente, ¿no? Se habla del tipo de póliza, ¿no? Y acá lo que estaba diciéndoles, ¿no? Sabemos que el seguro de incendio es un seguro de daños a la propiedad, de riesgos nombrados, y seguro de daños a la propiedad a todo riesgo. Cada una de estas modalidades tiene sus propias cláusulas, que ahorita las vamos a ver rápidamente, al menos las principales, ¿ya? Ahora, bajo este seguro de incendio y líneas aliadas, porque las líneas aliadas vienen a ser estas cláusulas, acuérdense que yo les he dicho que toda exclusión, ¿no? A veces con una cláusula ya se transforma en una cobertura, pero esa cláusula tienes que pedirla. Y si esa cláusula te dice que mediante el pago de esta prima correspondiente, quiere decir que va a haber un cobro de prima adicional. Eso deben tener ustedes súper claro, ¿ya? Entonces, en riesgos nombrados siempre es importante saber el giro del negocio y haber analizado, ya haber hecho un análisis de riesgo de todos los riesgos a los cuales esté expuesto el negocio que ustedes deseen asegurar, ¿no? Entonces ustedes van a revisar el checklist de cláusulas y van a tener que aplicar aquella cláusula que le esté faltando en el riesgo nombrado, ¿ya? Entonces, en una parte dice lo siguiente, ¿no? Bajo el seguro de incendio y líneas aliadas, ya les he explicado qué cosas son las líneas aliadas que vienen a ser estas cláusulas adicionales, a riesgos nombrados, se pueden incluir cláusulas adicionales
de acuerdo con las necesidades de riesgo que se analice, ¿ya? Entonces, lo que pide este ejercicio es que si nosotros vamos a entrar a hacerlo, tenemos que ingresar, por ejemplo, como ya lo has hecho tú, Ada, has agarrado lo que es la cobertura para daños por huelgas y conmociones civiles, y me parece perfecto, ¿no? Lo has descrito. Entonces, así es como se tiene que analizar cada cláusula. Ojo, a veces hay cláusulas que también tienen sus propias exclusiones, y en eso tenemos que reparar. Tenemos que leer no una parte de la cláusula, sino la cláusula completa. Porque hay cláusulas que dicen, te cubro esto, y no tienen exclusiones. Perfecto. No nos preocupamos ahí de la exclusión, solamente de la exclusión general de la póliza. Porque atrás de esto, acuérdense, la póliza está acá, las cláusulas están encima, ¿no es cierto? Si acá en la cláusula hay una exclusión, también tenemos que ver que esa exclusión no colisione con alguna cobertura o exclusión de la póliza original, para que no hayan problemas después de interpretación, ¿no? Pero si tenemos acá una exclusión y esa exclusión se está cubriendo con la cláusula que está acá y esta cláusula no tiene ninguna exclusión, entonces prácticamente esta exclusión, si se pide esta cláusula, está desapareciendo. Pero hay que ver siempre, hay que analizar las cláusulas. Si la cláusula me dice que me va a cobrar una prima o una extra prima, pues quiere decir que es un costo adicional, que el seguro se va a tener que recalcular y pagar un costo adicional. Si no te dijera que te va a cobrar una extra prima, podríamos asumir que se trata de una cláusula sin costo. Entonces, es importante, ¿no?, que ustedes puedan analizar y determinar ello. Vuelvo a repetir, la póliza tiene sus propias exclusiones y estas exclusiones se pueden salvar con ciertas cláusulas. Y estas cláusulas, a la vez, también cuentan con exclusiones, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a continuar con lo que corresponde a el recurso que tenemos que revisar. A ver, vamos a ver. Creo que nos quedamos en este de riesgos excluidos, ¿no? Lo vamos a tratar de ver rápidamente, como ya les he explicado. Este es un pequeño repaso, yo los ayudo en él, ¿no? De los riesgos excluidos que tenemos en la póliza de incendio, tenemos erupciones volcánicas, terremotos, temblores de tierra o cualquier otra convulsión. También está guerra y todos los actos similares, asonada o motín, ¿no? Explosión distinta a la proveniente de incendio, material para armas nucleares, ¿no? Emisión de radiaciones ionizantes. Estas son exclusiones tipo que van a ver ustedes en casi todos los seguros, al menos el tema de guerra y el tema de nuclear, ¿no? Siempre lo van a ver como una exclusión, acuérdense siempre de eso. Apropiación por tercero de las cosas aseguradas durante el siniestro o después del mismo. O sea, no puede ocurrir que en un incendio el propietario de la fábrica o de los bienes asegurados se descuide con sus cosas y encima no es que solamente se quemó, sino que desaparecieron cosas, ¿no? Porque se las robaron. Quiere decir que no tuvo la diligencia de poner, ¿no?, a buen recaudo aquellas cosas que eran salvables o de determinado valor. No solamente con el fin de evitar que se quemen, sino de evitar que las roben. Porque el riesgo de robo siempre va a estar latente. Acuérdense ustedes, ¿no? Cuando hay incendios, acá en nuestra ciudad, a veces entran los ladrones, los amigos de lo ajeno, y empiezan a robarse lo más que pueden. Igual ocurre con los accidentes, ¿no?, de tránsito en las carreteras. Ahora me he enterado de un accidente lamentable, creo que me parece ocurrido en Trujillo, en donde se ha volcado un ómnibus, ¿no? Hay 30 heridos y 22 muertos, si es que mal no recuerdo, y lamentablemente pues también se habló de un acto de rapiña. O sea, aquellas personas que en vez de ayudar a otro semejante o ser humano que está en desgracia o herido, ¿no? Encima de la desgracia que le ha pasado, llegan esto, no sé qué nombre ponerle ya, y encima les roban, ¿no? Ni les prestan siquiera la ayuda humanitaria que tendrían que hacer, ¿no? Entonces, lamentablemente, estamos en nuestra sociedad así, de esa manera, ¿no? Ok, continuemos. Como les había nombrado o mencionado, en la póliza de seguro hay uso de la propiedad de riesgos nombrados. Bajo este tipo de póliza se puede incluir cláusulas, pero tiene que ser de acuerdo con las necesidades de riesgo que se está analizando, ¿no? Entre ellas tenemos, al menos los que he escogido como principales, A, cobertura por pérdidas o daños ocasionados directamente por incendio o rayo en instalaciones o aparatos eléctricos, ¿no?
¿Esto qué cosa es lo que cubre? ¿No? Cubre las pérdidas o daños que sufran los aparatos accesorios y instalaciones eléctricas como consecuencia directa de que les haya caído un rayo y por lo tanto se genere un incendio, o que tal fenómeno origine o desarrolle el incendio, ¿no? Un incendio accidental, aunque provenga de desgaste natural, falla mecánica o eléctrica, defecto de fabricación, uso inadecuado, cortocircuito, etcétera, etcétera. Esta cláusula es bien interesante, ¿eh? Pero ojo, reparar, exclusiones. Esta cláusula tiene exclusiones. Se encuentran excluidas las siguientes pérdidas o daños. Los ocasionados por los hechos señalados en el inciso B. ¿Qué dice el inciso B? Veamos. Perdón, un ratito. En el inciso B. Incendio accidental. ¿Mm? Dice acá. Los ocasionados en el inciso B del primer párrafo de esta cláusula, a menos que se produzca incendio, en cuyo caso se pagará solamente los daños que sobrevienen por incendio, excluyendo las pérdidas o daños ocasionados por las causas especificados en el mencionado inciso. Pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. Ya hemos indicado que un daño consecuencial de la acción de apagar un incendio son los famosos daños por agua. También tenemos durante la acción del incendio los daños que se generan por el propio humo. El humo genera un daño, ¿no? Una mercadería que está almacenada obviamente en un almacén, ¿no? Tiene cierto tipo de propensión a la contaminación, inclusive hasta por el olor a quemado se contamina, ¿no? Hay productos, hay mercaderías que se contaminan, por ejemplo, si no se llegara a quemar, perdón, y tienes telas, ¿no? El olor a quemado de esas telas la va a hacer prácticamente, ya no se puede comercializar, ¿no? Pues hay diversas formas en las cuales, mediante estas cláusulas, se pueden cubrir esos daños. Y nos tenemos que poner a pensar todos aquellos riesgos que podrían no solamente ser inherentes, ¿no? al bien que estamos analizando, sino que podrían ser como una consecuencia de este evento, ¿no? ¿Quién me está escribiendo? No, ahorita no lo puedo atender, estoy un alumno que me ha escrito. Bueno, ok. Es de un curso pasado, disculpen, ¿eh? Regresamos entonces. Ok. Luego, la otra cobertura que nosotros hemos, a menos que yo he considerado importante mencionarla, es la B, cobertura para cubrir daños materiales, incluyendo los de incendio ocasionados por explosión. O sea, cuando se presenta una explosión, perdón, un incendio, este incendio de repente es una fuga de gas de un balón. Se prende el fuego, ¿no es cierto?, por encima, pero obviamente en algún momento ese balón va a explotar, ¿no? Y ese balón va a generar un daño adicional, que es el daño de explosión. Entonces, ojo, aquí viene lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. En consideración al pago de la extraprima correspondiente. Entonces, quiere decir que esta cobertura tiene un costo adicional. Queda expresamente convenido que no obstante, bla, 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 ¿no? Lo que está establecido en las condiciones generales de la póliza, lo digo, bla, 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 disculpen porque es algo que es repetitivo, ¿no? Hasta por los valores asegurados, la obligación máxima de las compañías de seguros son las sumas aseguradas, ¿ya? Que están indicadas en la póliza. Las pérdidas, o sea, se cubren las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de explosión que ocurra dentro o fuera del predio del asegurado, sea que ella origine o no un incendio. O sea, puede ser que la explosión ocurra en la casa de mi vecino, pero va a afectar mi casa. Sí tengo la cobertura, ¿ya? También tiene exclusiones esta cláusula. Se encuentra excluido, ¿no? Aquellos que son explosión por caldero. ¿Por qué está excluida la explosión por caldero?
porque en la cobertura complementaria hay una cobertura que se llama de ramos técnicos, ¿ya? Que se llama el subgrupo de rotura de maquinarias. En rotura de maquinarias se cubre el caldero, ¿ya? Entonces, acá solamente se cubriría todos los daños que son como consecuencia de la explosión de ese caldero, pero no se cubre el caldero que explosionó. Ojo, acuérdense de eso. En cambio, en rotura de maquinarias es un complemento, por eso es que no puede haber doble seguro, pero sí complementos de coberturas. En el seguro de incendio, explosiona un caldero, pero se cubren solamente los daños consecuenciales de esa explosión, pero no se cubre el caldero. En ramos técnicos, rotura de maquinarias, sí se cubre ese caldero, pero no se cubren los daños consecuenciales. ¿Se dan cuenta? Complementan. Son coberturas que se complementan, ¿ya? Dice cualquier caldero, economizador u otro aparato que funcione bajo presión interna, fluido de vapor, en el cual se origine la explosión o pérdidas o daños al contenido de dicho caldero, economizador o aparato. Pérdidas o daños ocasionados comúnmente como onda sónica, ¿no? Una explosión suelta, tiene un sonido, ¿no? Entonces, ese sonido también, ¿no? Ocasiona daños, probablemente quizás en lunas, ¿no? Esa onda sónica que se transmite, que también la sueltan los aviones, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que viven cerca de aeropuertos, muchas veces quizás han sentido cómo pasa el avión, a veces sienten pues que el avión, el sonido del motor es tan fuerte que podría ocasionar que alguna de las lunas se rompan, ¿no? Eso se llama la onda sónica. Pérdidas o daños producidos por el rompimiento, estallido, desprendimiento de partes rotativas o móviles o movibles de maquinaria como consecuencia de fuerza centrífuga o falla mecánica o eléctrica. O sea, hay maquinarias que de repente están funcionando bien, pero por alguna falla o por la misma consecuencia de la fuerza con la cual está generando trabajo esa máquina, ya sea por una falla mecánica o eléctrica, sufre daños, se puede romper, ¿no? Y eso, en este seguro, está excluido. Luego tenemos C, cobertura para cubrir daños por terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo. ¿Ustedes imaginan que un bien en Perú o en Chile podría estar asegurado sin tener esta cobertura, esta cláusula? Pues no. Pues definitivamente nosotros estamos dentro del cinturón de fuego y siempre vamos a estar expuestos pues a un terremoto, ¿no? A un temblor. Los que viven en Arequipa, en la ciudad de Arequipa, están expuestos a una erupción volcánica o fuego subterráneo. Entonces, pero para ello tenemos que saber qué cosa es un terremoto, ¿no? Los terremotos tienen orígenes, el primero es el origen volcánico, ¿no? Los sismos volcánicos, obviamente, están relacionados con la actividad volcánica de una región de la Tierra, ¿no? Y usualmente no pasan de 6.5, ¿no? Pero cuando es a nivel superficial, ¿no? Cuando hay profundidad, no son muy dañinos. Pero cuando están muy cerca de la superficie, sí pueden causar daños significativos. Los terremotos tectónicos. Y eso están basados en las placas, no sé si les expliqué. Tenemos una placa continental, la placa de Nazca, que está al frente de todo nuestro continente sudamericano. Es una placa sumamente grande, que abarca todas las costas de todo el continente americano. Entonces, esa placa se mete por debajo de la placa continental. Nosotros estamos acá en esta placa. Nosotros vivimos acá sobre esta placa. Y esa placa se va metiendo por debajo, la placa de Nazca. Nosotros estamos en la placa continental porque es la placa del continente. Y cada vez que hay esta fricción va avanzando, y a veces no avanza, se quedan, y ahí es donde ocurren los terremotos, ¿no? Entonces, esa es la forma. Entonces, una placa tectónica es una gran capa de roca sólida, que es de donde estamos nosotros, de forma irregular y generalmente compuesta de material oceánico y continental. Son las dos que colisionan, ¿no? Su tamaño puede variar de unos cientos de miles de kilómetros cuadrados. La placa del Pacífico, que es la más grande, y la Antártica, ¿no? Acá tenemos lo que yo les explico, ¿no? Aquí está la placa oceánica y la placa continental. La que viene por acá, que es la placa de Nazca, se está metiendo, y nosotros estamos viviendo acá en esta parte, ¿no? A nosotros nos pueden levantar prácticamente. Este es un mapa donde se muestran los terremotos que han acontecido, ¿no? Y los temblores, ¿no? Está un poquito chico, pero me parece que los terremotos son los que están marcados con
rojo y los temblores son los que están marcados con verde, ¿no? Acá tenemos delimitado casi a nivel mundial las diferentes plagas que le menciono. Si ustedes reparan, la placa de Nazca, miren el tamaño, que prácticamente llega hasta casi toda la parte costera de Chile, desde el istmo del Canal de Panamá prácticamente. Una placa sumamente grande. ¿Qué cosa cubre? ¿No? Ojo, oído la música, como decía un relator deportivo, mediante el pago de esta prima correspondiente. O sea, esta es una cláusula que cuesta, ¿no? Se extiende a cubrir hasta los valores asegurados establecidos en la póliza, ¿no? Las pérdidas o daños que sufran lo vienen asegurados como consecuencia de terremoto, temblor, erupción volcánica y fuego subterráneo. Los daños cubiertos por esta cláusula que hayan sido ocasionados directamente por terremoto, temblor, erupción volcánica y fuego subterráneo, ojo, solamente está cubriendo a aquello que está nombrado acá, porque estamos todavía en la cobertura de riesgos nombrados. No se vayan a marear, por favor, ¿ya? Darán origen a una reclamación separada por cada uno de estos fenómenos, dice. Si ocurriera un temblor, luego un terremoto, luego una erupción volcánica y un fuego, no podemos ser tan salados como se dice, ¿no? Pero cada evento se tiene que efectuar una reclamación por separado. Pero, sin embargo, dice, si varios de estos ocurren dentro de un periodo de 72 horas consecutivas, o sea, 72 horas son 3 días, ¿no? 3 por 24 son 72 horas. Se considerará como un solo siniestro. ¿Y esto por qué se tiene que tomar en cuenta? Para efectos del cobro del deducible o franquicia, ¿no? Cada evento está sujeto al pago de un deducible o una franquicia, acuérdense ustedes, ¿ya? Las coberturas no serán gratis en las pólizas. También tienen las exclusiones, ¿no? Reemplazar cualquier clase de frescos o murales, esculturas que formen parte del edificio o edificios o construcciones aseguradas, a menos que su valor haya sido declarado y asegurado debidamente. Ojo, todo aquello que no se puede asegurar, si se conversa con la compañía de seguros y esta te conviene asegurar, le puede dar un valor asegurado y de repente te dice, no te preocupes, lo incluimos nomás dentro de la suma asegurada, pero es necesario que esté incluido el valor dentro de la suma asegurada total, ¿ya? El costo adicional necesario para cumplir con cualquier reglamento o ley que norme la construcción o separación de edificios, cuando dicho costo constituye un monto en exceso del que hubiera sido necesario. O sea, ustedes saben que para iniciar una construcción hay que pagar, ¿no?, una serie de tasas, una serie de impuestos. Entonces, eso no es parte del seguro, ¿ya? Las pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo, acá no hay daños consecuenciales, no se cubre. O pérdidas o daños por incendio causados por maremoto, salida de mar. Esto está excluido. Aunque estos fueran originados por terremoto, temblor, ojo, tomen nota de esta. Esta es una exclusión exclusivamente para el tema de incendio bajo esta cláusula. Pérdidas o daños causados por vibraciones o movimientos naturales del subsuelo, ¿no? Hay cierto tipo de terrenos que a veces normalmente se siguen asentando a través de los años, y esas vibraciones o movimientos, que es un tema natural de la Tierra, no tienen cobertura, pues no tienen relación ni con terremoto, temblor, erupción volcánica y fuego subterráneo. G, cobertura para pérdidas o daños ocasionados directamente por caída de aeronaves, artefactos aéreos o objetos que caigan de ellos. Esta es una cláusula que tiene un pago de prima adicional, ¿no? Y acá cubre, ¿no?, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de impacto de aeronaves o de artefactos aéreos y de objetos que caigan de ellos conforme a lo descrito en las condiciones generales de la póliza. Yo conocí el caso de un accidente de una aeronave que estaba en una situación de peligro, ¿no? Y el piloto, así como en la parte marítima, tomó la decisión, pues, de tirar cierto tipo de mercadería porque estaban tratando de aminorar el tema de volar y hacer que el combustible se gaste para un aterrizaje forzoso, y estaban lamentablemente, al parecer, con un cierto exceso de peso. Entonces tomaron la decisión de soltar ciertas valijas, ¿no? Y eso lo hacen abriendo, pues, la compuerta, ¿no? Tirando las valijas. Estas valijas obviamente terminaron cayendo en diferentes casas de una población. Esto me parece que ocurrió, si es que no me equivoco, en Australia.
y obviamente hubieron daños, ¿no? Esos daños tuvieron cobertura. Si el avión se hubiese caído sobre una ciudad, obviamente hubiese tenido que pagar el seguro todos los daños materiales y lesiones personales y las pérdidas de vida que hubiera ocasionado. También tiene exclusión esta cláusula, ojo. Dice, no se cubren las pérdidas o daños causados por cualquier aeronave a la cual el asegurado haya dado permiso para aterrizar en el predio de riesgo asegurado. Si yo di la autorización para que una aeronave de menor calado, de repente esas aeronaves que hacen el traqueteo, ¿no? De mercaderías, o también inclusive hay unas aeronaves que hacen traslado de drogas. No lo digo por el traslado del comercio de drogas, sino lo digo por el tamaño de esas naves, ¿no? Que son pequeñas. Hay gente de poder económico que tiene sus propios terrenos, tienen pistas de aterrizaje, ¿no? Quizás muy poco se ve acá en el Perú, pero en otros países sí lo tienen. Entonces, si esa aeronave podía haber aterrizado en ese lugar, pero se termina estrellando, eso no tiene cobertura, ¿no? También, nuevamente, los daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. Ahora, también se cubre, y ojo, esta es otra cláusula que tiene su necesidad de pago de prima extra, ¿no? Por ejemplo, cuando un camión se estrella contra tu casa, contra tu fábrica o contra el muro de contención que separa tu propiedad, ¿no? De terceros, ¿no? Entonces, eso también tiene cobertura, ¿ya? Dice acá, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia del impacto de vehículos. Tienen que ser vehículos que no sean propiedad del asegurado. O sea, son vehículos terceros, que no tienen ninguna relación. Si es un vehículo que es de propiedad de tu proveedor de materiales, eso no tiene cobertura, ¿ya? Entonces, exclusión. No se cubren los vehículos de propiedad del asegurado o operados por este o sus dependientes de propiedad o operados por el arrendatario o sus dependientes, operado por el tenedor de interés asegurado o sus dependientes, ¿no? Están incluidos los senderos, caminos, veredas, céspedes, pistas, puentes y demás infraestructura vial, postes de alumbrado público y telefonía. Todo lo que no pertenece al asegurado. Y a los mismos vehículos ni a los contenidos de ellos. Quiere decir que los daños que se ocasionan en el propio vehículo se cubren por ¿qué cobertura? Por la cobertura del ramo vehicular o ramo de automóviles. Y los contenidos por la cobertura del seguro de transportes de mercancía. ¿Se dan cuenta? Los seguros engranan, ¿no? Se complementan. La I, cobertura para pérdidas y daños ocasionados directamente por humo, ¿no? Ya les expliqué, ¿no? Es también bajo el pago de prima extra, hasta por los valores asegurados, siempre acuérdense, nunca la compañía de seguros va a pagar más allá de la suma asegurada. Las pérdidas o daños que sufren los bienes asegurados como consecuencia de humo, ¿no? Pero también tiene sus exclusiones. No se cubre el humo de chimeneas, ¿no? De hogares como de aparatos industriales. Eso no se cubre. Es como consecuencia de un incendio, ¿ya? Tampoco las pérdidas o daños directos a consecuencia de cualquier otro tipo. Tiene que ser del incendio. J, cobertura para daños ocasionados directamente por lluvia, ¿no? Aquellos que conocen la ciudad de Arequipa me podrán entender. En Arequipa a veces llueve horrorosamente. Es una ciudad sumamente hermosa, su gente es muy cálida, muy receptiva, una comida fabulosa. Yo trabajé 3 años en Arequipa como ajustador y estuve viajando por toda la zona sur y sé lo que es el tema de las lluvias, lo que genera, sé lo que es la granizada, ¿no? Experimenté y llegué a ver in situ y en caliente quiere decir que llegué apenas casi ocurrido diferentes tipos de siniestros, ¿no? Porque yo veía todo tipo de coberturas, ¿no? Transporte de mercancías, derramamiento de combustibles para hacer remediaciones. Yo coordinaba con las empresas de remediación, que cobran un ojo de la cara, dicho sea de paso, y ahora estamos viendo el tema de Repsol, que están tratando de lavarse de las manos a toda costa y encima están chantajeando, ¿no? Al gobierno, con el fin de indicar pues que si ellos se les aplica una multa, ellos van a abastecer el mercado peruano. No puede ser que Petroperú haya puesto en manos de una entidad extranjera
un comercializador extranjero, todo el abastecimiento de combustible que tenemos en nuestro país. Eso es inaceptable. En verdad, no sé en qué estaban pensando en ese momento cuando hicieron ese tipo de contratos. De ser cierto, en verdad, yo me estoy guiando por lo que dicen los medios de comunicación serios, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá dice también costo de prima adicional, todos los pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de entrada de agua en los edificios provenientes de lluvia, sea o no consecuencia de la obstrucción o insuficiencia de recolectores, colectores, desaguadores y similares, ¿no? Igual también acá, para efectos de la presente cláusula, se entiende por lluvia la precipitación pluvial en exceso de 2 milímetros en una sola vez, ¿no? Si es menos, eso no tiene cobertura, ¿ya? Y o durante cada periodo de 48 horas registrada por el Instituto Meteorológico del Perú. Cada periodo de 48 horas se entiende como un evento aparte, ¿ya? Y siempre, para ver ese tema de lluvia, se tiene que recurrir al Instituto Meteorológico del Perú. Yo paraba metido en el Instituto Meteorológico de Arequipa, ¿no? Cuando tenía siniestros de ese tipo. En Arequipa hay una carretera que se llama La Variante, ¿no? Para entrar a Arequipa. Y al entrar a Arequipa, esa es la parte norte, están muchas fábricas, ¿no? Y la Variante es una carretera un poco elevada y hacia los costados es así, de bajada. Y ahí tienen los locales. Entonces, imagínense cuando viene por la Variante una luz de lodo y causado por la lluvia, las torrenteras famosas que le llaman allá en Arequipa, se salen los ríos, ¿no? Y empiezan a chorrear hacia abajo y los inundan completamente, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta estas contingencias que le estoy mencionando. Cláusula de 48 horas, ¿no? Aquí está. Todas las pérdidas o daños que sean consecuencia de lluvia, que se encuentren amparados por la presente cláusula y que ocurran dentro de un periodo de 48 horas consecutivas, serán consideradas como un solo siniestro, lo que les acaba de mencionar. También tiene exclusiones, ¿no? No se cubren las pérdidas o daños por humedad atmosférica, que es lo normal, ¿no? La llovizna y helada, así como los producidos por efectos de plagas de toda especie, inclusive por moho y hongos. Huracán, ventarrón, tempestad y granizo. No está cubierto. Bienes que se encuentren a la intemperie, obviamente, tampoco van a tener cobertura. Daños o pérdidas indirectas consecuenciales de cualquier tipo. Inundación causada por crecida de ríos, o sea, no como consecuencia de las lluvias, crecida de ríos, desborde de acequias, lagos y lagunas, así como deslizamiento de tierras producidas por lluvias, huaicos. Cultivos, plantaciones, cosechas en pie, carreteras, pistas, veredas, obras de acantilado y otras obras de ingeniería similares, ¿no? Todo lo que no es propiedad del asegurado. Luego vamos a ver la otra parte. Hay más cláusulas que ustedes tienen que revisar, por favor. Revisen las demás cláusulas que faltan. Luego tenemos los seguros de daños a la propiedad a todo riesgo. Esa también tiene sus cláusulas aparte, ¿no? Se destina a cubrir la propiedad del asegurado descrita en la póliza contra la pérdida o daño físico causados directamente a los bienes asegurados, siempre que ocurra en forma súbita, repentina, violenta, imprevista y accidental. Ojo, esa es básicamente la característica de un todo riesgo. Te cubro todo, menos lo que está excluido, pero tiene que ser súbito, tiene que ser repentino, violento, imprevisto y accidental. Tienen que reunir esos 5 requisitos, ¿no? Durante la vigencia de la póliza, obviamente, ¿no? Y que no hayan sido causados por alguno de los riesgos específicamente nombrados en el capítulo 4, que habla de las exclusiones de las condiciones generales, ¿ya? Entonces, dice acá, adicionalmente a las coberturas antes mencionadas, que pueden ser incluidas en las pólizas de incendio a riesgo nombrado, existen cláusulas que pueden ser incluidas en la póliza generalmente sin costo adicional. Ojo, aquella que en este caso, en la de todo riesgo, casi la mayoría no tiene costo adicional, pero la que diga esta prima, esa sí va a tener un costo. Ténganlo presente. Estas son, por ejemplo, la cláusula de almacenamiento de harina de pescado a la intemperie, ¿ya? Acá nos damos cuenta que se tiene que pagar una extra prima, ¿no? Que no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, que habla seguramente de una exclusión, se extiende a cubrir, ¿no? Hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, los daños materiales que sufren la harina de pescado y sus envases como consecuencia de la mojadura por agua de lluvia,
¿Mm? Agua de lluvia. Cláusula de almacenamiento de harina de pescado en Ok. Para efectos de la presente cobertura, se entiende por lluvia la precipitación pluvial en exceso de 2 milímetros del promedio de precipitaciones de los últimos 5 años de la zona afectada en una sola vez, y o durante cada periodo de 48 horas que esté debidamente registrado por el SENAM, que es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Será considerado como un solo suceso todas las pérdidas por concepto de mojadura por agua de lluvias ocurridas dentro de cualquier periodo de 48 horas consecutivas. O sea, acá se cubre la harina de pescado porque está en intemperie, contra el riesgo de lluvia. ¿Qué cosas se excluyen? Las mermas de toda índole, pérdida de calidad de producto, reposición de los envases, ¿no? Salvo que se estén haciendo un reproceso, como consecuencia de la mojadura por agua de lluvia a la harina de pescado, daños por humedad atmosférica, llovizna o relente, así como los producidos por efecto de plagas de toda especie, inclusive hongos y salmonela, inundaciones provenientes de crecida de río, desborde de acequia y o deslizamiento de tierras, aguas regresantes y o estancadas de desagüe, cloacas o desniveles, aguas subterráneas. Hay unas condiciones de aseguramiento, ¿no? Cuando dicen condiciones especiales hay que tomar especial interés, ojo, y eso se le tiene que informar al cliente. Para el almacenamiento de la harina de pescado es obligatorio que tiene que observar todas las normas técnicas vigentes que hayan impartido las autoridades competentes, así como cumplir estrictamente con las normas para el almacenamiento de harina de pescado incluidas en la presente cláusula. El asegurado tiene que ser diligente en caso de siniestro y comprende, entre otras, las obligaciones de efectuar la remoción de las rumas mojadas para lograr la máxima aireación, ¿no? Para que se vaya, ¿no?, el agua que ha remojado la harina de pescado, y exposición al sol a fin de contrarrestar los efectos de la mojadura, y así como hacer el reproceso y reensaque, o sea, volver a colocar en sacos, cuando tales operaciones, ¿no?, a juicio de la aseguradora, fueren necesarias para minimizar las pérdidas. Siempre consultando con la compañía de seguros. Los asegurados no se tienen por qué disparar, porque mañana más tarde quieren que se le reembolse esos gastos, y si nunca se conversó primero con la compañía de seguros, la compañía de seguros no lo va a querer aceptar, ¿ya? Por eso es importante que dentro de nuestro nivel de asesoramiento a nuestros clientes les digamos que hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir, y por favor, cualquier hecho que ellos piensen que es normal hacerlo, puede estar observado en la póliza, en alguna cláusula o en alguna exclusión. Entonces, siempre es importante que se les consulte a ustedes y ustedes le digan si puede proceder, pero previa coordinación con la compañía de seguros. ¿Ok? El asegurado también se obliga en que cada reclamación tiene que estar con certificación oficial expedida por el SENAMI, ¿no?, a título de la propia empresa, en la que se indique la precipitación pluvial habida durante el periodo de 48 horas en que se produjeron los daños por lluvia, así como el promedio de precipitaciones pluviales en los últimos años para la zona afectada. Ya sabemos que el promedio es de 5 años aproximadamente, ¿no? El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones indicadas en la presente cláusula libera de responsabilidad a la aseguradora. O sea, si no lo cumple, la compañía de seguros no paga. Normas para el almacenamiento de harina de pescado, y eso está indicado en la misma cláusula. La harina de pescado debe almacenarse en un ambiente seco y ventilado, preferentemente en lugar techado, para evitar el tema de la lluvia, obviamente, ¿no? Entre rumas debe haber una separación mínima de 1 metro. Son por rumitas, ¿no? Cada una con una separación de 1 metro. El espacio mínimo para circulación de vehículos entre rumas debe ser de 4 metros. Si circulan vehículos por ahí, la separación ya se extiende más, ¿no? La orientación de la ruma debe tener la dirección de los vientos predominantes en la zona de manera de facilitar el enfriamiento. El control de temperaturas durante los primeros 21 días debe ser estricto, debiendo preestablecerse procedimientos de contingencia en caso de calentamiento que exceda los límites de tolerancia. Más adelante vamos a hablar sobre el tema de cuando hay combustión espontánea, ¿ya? La temperatura al momento de envasado no debe superar los 36 grados centígrados, y la máxima temperatura permisible posteriormente será de 55 grados centígrados. Más allá, hay riesgo de incendio por combustión espontánea. Sigue acá. Para la adecuada protección de las rumas de harina debe cumplirse con las siguientes pautas. Cuando estén en el almacén, contar con personal con conocimientos específicamente designado para el mantenimiento del almacén de harina de pescado, o sea, es una especialización. Y debe contar con procedimientos específicos sobre condiciones para cubrir o descubrir las rumas, normas de manipuleo,
Acciones a tomar en caso de lluvia. Forma de amarrar o asegurar los cobertores de las rumas. Cuidado de los cobertores. O sea, estas rumas encima tienen un cobertor, grandazo. El terreno debe estar parejo, plano, ¿no? Preferentemente con un ángulo de inclinación que permite el drenaje del agua de lluvias, levemente inclinado para el caso de lluvia. La lluvia puede escurrir hacia el nivel más bajo, ¿no? Y se evita la formación de charcos de agua. En caso de losas de concreto, se debe contar con canaletas de recolección de agua de lluvias, unas canaletas pequeñas que es por ahí por donde puede escurrir el agua, ¿no? Que conduzcan el agua a las pozas y los sistemas de desagüe del predio. Estas obviamente tienen que estar limpias y en buen estado. Tiene que contar con un lugar techado para guardar los cobertores debidamente protegidos. La base de la ruma debe estar formada de la siguiente manera. Una primera capa formada por material ríteo similar de 15 centímetros mínimo de altura que permita la decantación de agua en caso de lluvia y la nivelación de la base en caso de terreno de superficie irregular. Esta primera capa puede ser reemplazada por costales de arena o material similar. Una segunda capa, formada por costales de arena de una altura mínimo de 15 centímetros. En caso de usar parihuelas, esta segunda capa no será necesaria. Es recomendable que esta segunda capa lleve color distinto al de los sacos de harina que se almacenan para poder diferenciar la mercadería, ¿no? Acá tenemos las famosas parihuelas, ¿no? Están en rumas acá, ¿no? Después, los coberturas de rumas, ¿no? Debe ser de una sola pieza, con uniones termoselladas, o sea, por donde no pueda filtrarse el agua. Y que la cubierta, ¿no? Que los cubra totalmente, ¿no? Que no deje nada expuesto de esa ruma. De preferencia, el material tiene que ser de polietileno de alta densidad laminado, impermeable al 100%. La ruma tiene que ser un punto alto a lo largo del eje central de la ruma, de manera que se evite acumulación de agua sobre el cobertor en caso de lluvia. Que tiene que ser más o menos así, como una especie de una puntita arriba y el resto hacia abajo, ¿no? Debe contarse con drisas cada una no más de 4 metros, de manera de asegurar el cobertor para que no se vuele. Son drisas unas para amarrar, ¿no? Para que no se levante o flamee, exponiendo los sacos con el viento. Las mantas deben mantenerse en buen estado y con la impermeabilidad al 100% durante la vigencia de la póliza. Luego tenemos la cláusula de traslado temporal de maquinaria. A veces sucede que hay cierto tipo de maquinarias que hay que hacerle un mantenimiento o a veces la trasladamos de un local a otro, ¿no? Pero si no hemos tomado esta cláusula y efectuamos el traslado de esa maquinaria y ocurriera un siniestro, este no va a tener cobertura, ¿ya? Entonces, ojo, acá no dice que se cobre una extra prima, entonces asumimos que esta es una cláusula gratuita, ¿ya? Pero siempre tenemos que ir analizando el riesgo y el negocio que maneja nuestro cliente, ¿no? Entonces, dice acá, se cubre, ¿no? Mediante esta cláusula se extiende a cubrir la maquinaria asegurada cuando temporalmente haya sido trasladada para su limpieza, reparación y o recondicionamiento y o propósitos similares a cualquier local no ocupado por el asegurado y o en tránsito, solo contra los riesgos amparados por la póliza de dicho tránsito, sea realizado por carretera y o ferrocarril y o vía fluvial y o vía aérea dentro del territorio nacional. También esta cláusula tiene sus exclusiones. Los vehículos automotores no están comprendidos en esta cobertura, con excepción de los vehículos tipo montacargas, elevadores y carretillas hidráulicas que se utilizan para trasladar los bienes asegurados dentro de los locales declarados como ubicación de riesgo en la póliza. Bienes distintos a la maquinaria y maquinaria asegurado bajo otras pólizas, ¿no? Son de aplicación esta cobertura las condiciones generales del seguro de incendio a todo riesgo y seguro de incendio a riesgo nombrado, según corresponda, en cuando no se hayan modificadas por esta cláusula. Hay una cláusula de hornos, ¿no? Cubre el horno asegurado, acá no está indicando que pago extra prima, ojo, si este resultara dañado o destruido por un incendio que tuviese su origen fuera del mismo. Si el incendio tuviese su origen en el mismo horno o en su alimentador de combustible, estos quedarán excluidos para los efectos de la indemnización del siniestro. Este es más o menos una analogía de un caldero, ¿no? Igual se cubren los daños, ¿no? Que puede ocasionar, ¿no? Pero no se cubre el incendio que se origina en el mismo horno o en su alimentador de combustible. De repente se alimenta por gas, y también se incendia ello, eso no tiene cobertura. Cláusula de indemnización para lavanderías. Acá también, esta es una cobertura gratuita, ¿no? Es una cláusula gratuita, no se indica cobro. La aseguradora responde por la pérdida o daño causado por incendio en la ropa de propiedad de terceros en poder del asegurado.
La ropa de una lavandería es de terceros, no es mío ni de mi familia, porque yo doy el servicio de lavado, ¿no? Entonces dice, el valor de la indemnización se calculará conforme a lo siguiente. 20 veces el valor pactado por el servicio de lavado. Si lavar, pues, una chompa me cobra, no sé, pues 8 soles, 20 por 8, pues me pueden pagar 160, ¿no? Cuando se trate de vestidos, ternos, sacones, abrigos y similares, ¿no? Por ejemplo, en abrigos o similares. 15 veces el valor pactado por el servicio de lavado para camisas y demás ropa blanca. 10 veces el valor pactado por el servicio de lavado para ropa teñida. El asegurado tiene que acreditar con papeletas el correspondiente importe reclamado. También tiene exclusiones. No se cubre existencia de ropa que, según las papeletas, tenga más de 6 meses de permanencia en poder del asegurado. Supuestamente, si no te han recogido ropa en 6 meses, tienes el derecho a poderla vender. La puedes vender o la puedes regalar, puedes disponer de ella, pero tú no puedes tener un stock de ropa pendiente con más de 6 meses de antigüedad en las lavanderías. A menos si tienes un seguro, ¿no?, de indemnización para lavanderías. No se cubre tampoco la ropa que por cualquier circunstancia quede en las zonas descubiertas durante la noche. Hay una cláusula para cubrir cuadros y pinturas, ¿no? Queda entendido y convenido, no dice cobro esta prima, que el asegurador no responderá por los daños que los cuadros y pinturas de asegurado puedan sufrir debido a causas tales como aproximación de luces, trabajo de reparación o restauración, o la acción de secamiento, obligándose el asegurador a indemnizar solamente los daños ocasionados por incendio. O sea, solamente se cubriría, en este caso para cuadros de pinturas, la cobertura de incendio. Todo lo demás está excluido. Dice, asimismo, en caso de daños cubiertos bajo esta póliza, la aseguradora únicamente estará obligada a indemnizar el valor establecido en la póliza como suma asegurada para los cuadros y pinturas, ¿no? Realmente este tipo de obras de arte tienen un valor convenido, ¿no? A menos que los cuadros de pintura se hubieran asegurado por sumas específicas, ¿no? La aseguradora en ningún caso indemnizará una suma mayor de $1000 por cada cuadro o pintura, salvo que sea, pues, no sé, un Van Gogh, ¿no? Una pintura de Van Gogh, eso tiene, pues, cuesta millones de dólares, ¿no? Y se asegura bajo otro tipo de póliza. F, cláusula de rehabilitación automática de la suma asegurada. Igual, cuando ocurre un siniestro, la suma asegurada se reduce en la misma proporción del costo del siniestro, ¿no? Para que vuelva a estar nuevamente en vigencia la misma suma asegurada, se da esta cobertura. Rehabilitación automática de la suma asegurada. Y acá sí se paga una prima, ¿no? Y esta prima se calcula a prorrata, o sea, del tiempo que ocurrió el siniestro hasta la fecha del vencimiento de la póliza, ¿ya? Hay una cláusula de sellos y marcas. Ustedes saben que las mercancías que se siniestran, obviamente son mercaderías que están de repente quizás para la venta y están con sus sellos y las marcas del asegurado, ¿no? De ocurrir algún siniestro y estas mercaderías sean declaradas siniestradas, el asegurado puede remover todos los sellos y marcas, pero dejando las mercancías en las mejores condiciones posibles. Inclusive las puede borrar las marcas, ¿no? Las puede borrar. Asimismo, el asegurado podrá por su propia cuenta poner el sello salvamento, puede poner un sello de salvamento, ¿no?, sobre las mencionadas mercancías o sus envases. Cláusula de reposición de productos. La aseguradora se reserva el derecho de indemnizar al asegurado bajo las siguientes modalidades. Cuando dice se reserva el derecho, quiere decir que se tiene que consultar primero con la compañía de seguros. Reconstruir o reinstalar los bienes destruidos o dañados o alternativamente reponerlos por otro de igual clase. Pagar el importe de la indemnización que establezca el ajustador. En ambos casos, la indemnización que corresponde a la aseguradora no debe exceder la suma asegurada, sin perjuicio de aplicar el infraseguro. Ojo, acá se aplica el infraseguro. Y hay unos tipos de declaraciones de existencias que se llaman tipo A y tipo B. La tipo A, básicamente, ¿no?, es en la cual se da, ¿no?, se aseguran un tipo de existencias durante un año, ¿no?, y se da un valor referencial, ¿no?, indicando qué es lo que se va a tener en el almacén por el tema de existencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición? Que el asegurado se compromete a pagar a la compañía por adelantado una prima mínima, la cual representa el 50% de la prima que le corresponda a valor referencial de las existencias declaradas al inicio de la vigencia. El asegurado se compromete a proporcionar a la compañía una declaración mensual por escrito y del valor de las existencias, tomando como base
el sistema previamente convenido y que figura en la póliza. Ustedes saben que cada mes entrada y salida, y eso se tiene que mandar una declaración mensual. Estas declaraciones tienen que ser entregadas en el curso de los 30 días siguientes al mes que se refiere a la declaración. Por eso se llama una cláusula de declaración, ¿no? Mensual. Las declaraciones se basarán en el valor de costo. Ojo, las mercancías siempre son, o existencias, siempre son a valor de costo, que tengan las existencias aseguradas y cualquier siniestro. El valor de costo quiere decir que no vas a cobrar ningún tipo de utilidad, ¿ya? Lo máximo lo que te costó fabricar eso, y no más. Cualquier siniestro cubierto por esta póliza será pagado sobre la misma base, tomando ese valor inmediato anterior del siniestro. Al vencimiento del periodo cubierto por la póliza se procederá a la liquidación de la prima definitiva en la siguiente forma. Se sumarán todas las declaraciones mensuales del año y en caso faltara cualquiera de ellas se asignará el valor referencial indicado al inicio de la vigencia. Sobre el promedio de la suma resultante se calculará la prima a la tasa señalada en la póliza. Y si hay necesidad de cobrar algún reitero, se lo cobra. Si esta prima, ¿no?, que se calculó resultase mayor que la prima mínima, el asegurado pagará tal diferencia a la compañía, ¿no? Es lo que acabamos de explicar. Luego tenemos la cláusula de declaración tipo B. Acá, toda mercadería, ¿no?, o existencia que se tiene que asegurar, se tiene que declarar mensualmente, ¿no? Entonces el asegurado tiene que proporcionar a la compañía dentro de los 30 días siguientes a cada mes de seguro una declaración mensual por escrito de las existencias tomando como base el sistema previamente convenido, ¿no?, que hayan acordado. Cuando la póliza cubre varias existencias con valores separados, las declaraciones deben hacerse independientemente para cada existencia. A falta de declaración, la compañía aplicará la suma máxima declarada por el asegurado durante la vigencia de la póliza. Las declaraciones se basarán en el valor de costo que tengan las existencias aseguradas y cualquier siniestro cubierto por esta póliza será pagado sobre la misma base, tomando ese valor inmediato anterior al siniestro. Una vez recibida la declaración mensual, la compañía de seguros emite la respectiva liquidación aplicando un 12avo de la prima anual correspondiente al riesgo de acuerdo con la tarifa más un recargo del 10%. La prima mínima de cada liquidación mensual será igual al 50% de la prima mensual correspondiente a la suma asegurada, máxima que se haya declarado durante la vigencia de la presente póliza. Si sobre las existencias aseguradas por esta póliza hubiera algún otro seguro contratado por el asegurado por terceros, ¿no?, que no estuviera sujeto a declaraciones, queda convenido que la presente póliza cubrirá solamente la diferencia entre el valor total de las referidas existencias y el monto del referido seguro. El asegurado perderá todo derecho de indemnización si, ¿no?, cualquiera de las declaraciones proporcionadas a la compañía según el inciso 1 hubiera sido hecho en forma dolosa o con culpa inexcusable por un valor superior a las existencias realmente habidas. Este seguro queda sujeto a las condiciones impresas en la póliza, excepto en cuanto ellas quedan modificadas por esta cláusula. Cuando la póliza conste de más de un ítem de declaración, las condiciones de esta cláusula serán aplicadas por separado a cada uno de ellos. Bueno, el tiempo nos ganó. El día de mañana estaré pasando un complemento de lo que falta, un análisis rápido del PDF que nos está faltando, y también el complemento de lo que es cómo es que se tiene que hacer la cotización de estos 3 ejemplos. Es fácil, ¿ya? Pero yo mañana les voy a pasar, voy a tomarme el tiempo de hacer el ejercicio y enviárselo ya desarrollado, ya mediante un video, ¿no? En ese mismo video va a estar el complemento de este PDF que aún nos faltan unas cuantas páginas, ¿ya? Ok, de mi parte les agradezco su atención y ya nos estaremos viendo la siguiente semana. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta que deseen hacerme antes de despedirme o todo estuvo conforme, todo estuvo bien? Profe, yo tengo una consulta. Ya, dime. Mire, estoy en la parte de la reflexión del módulo 10 y quería saber, quería que nos explique básicamente, como no hemos llegado a ese tema, el punto en el que son los principios de las cláusulas. Creo que está más adelante. Pero sí. En la reflexión dice que tenemos que explicar los principios de la suscripción de riesgo de incendio. Los principios de la suscripción de riesgo de incendio. Está, creo que en la 110. ¿Y avanza?
para poner ejemplos, porque, Aquí está. bueno, yo me he dado... Periodicidad, compensación, repartición, ¿A homogenización. qué se refiere? Ajá, sí. A ver, dije 4 principios. La incidencia del peligro debe ser periódica y razonablemente corta. Eso se refiere a periodicidad. Compensación. Las primas que se cobren tienen que compensar los siniestros que se vayan presentando. O sea, tú no puedes cobrar prima menor a lo que te resultara pues, de un siniestro, entonces vas a perder, ¿no? Repartición. Dentro del esquema de una fábrica, ya hemos revisado que se tiene que hacer la repartición, ¿no? No debe haber concentración de valores en un solo sitio, porque es un alto riesgo. Entonces tiene que haber separadores de fuego, ¿no? Ventanas, cortafuego, puertas cortafuego, las separaciones ideales que tienen que tener a veces de las oficinas de los almacenes y de las zonas de proceso. A eso se refiere la repartición. Y la homogenización indica que todos los bienes que se aseguran de manera homogénea es contra el riesgo de incendio, ¿no? Y sus líneas aliadas que se permite cubrir. O sea, el seguro de incendio tiene que ser homogéneo, porque básicamente se va a dedicar a eso, a lo que corresponde al seguro de incendio, ¿no? Entonces, el riesgo se tiene que reducir de tamaño que permita, ¿no? En forma conjunta, asegurar toda esa masa, ¿ya? Estamos hablando de periodicidad, quiere decir que el riesgo de incendio no puede ser, pues, que se presente a cada rato, pues, ¿no? No puede haber un incendio que se esté presentando a cada rato, sino, entonces ese riesgo es un riesgo latente, pues, ¿no? Sería un riesgo agravado. En la compensación, yo como compañía de seguros, yo no puedo cobrar una prima menor a la tasa de riesgo. Me estaría disparando a los pies. Estaría cobrando menos lo que yo debería cobrar, porque a las finales no va a terminar de pagar todos los siniestros. La repartición es que no deben haber concentración de valores en los locales, tienen que estar debidamente separados, porque un incendio, si no hay separación ni de distancia, ni hay muros cortafuegos, ni hay algún otro medio de prevención, entonces rápidamente puede sufrir una pérdida catastrófica. Y la homogenización quiere decir que todos los bienes que están asegurando van a estar expuestos a un mismo riesgo. El riesgo es el riesgo de incendio y sus líneas aliadas. ¿Se entendió? Sí, profe, voy a hacer de acuerdo a eso lo siguiente. ¿Ok? Gracias. Ok. José, ¿alguna consulta? José, Ninguna. ¿todo bien? Por suerte. Ok. Listo, chicos. Entonces, ya conmigo será hasta la próxima semana, pero yo mañana les estoy enviando el video que les tengo pendiente, ¿ya? No se preocupen. Cuídense mucho, cuídense familia. Gracias por su atención. Ya nos estamos viendo. Gracias, profe. Buenas noches. Ok. Así es.